Así que vamos a esperar unos segunditos para que se sigan sumando. Si ustedes pueden avisarle que vamos a comenzar, porque como le acabo de mencionar, vamos a hacer 3 cosas, así que es importante que se sumen rápidamente. Ya acabo de marcar el inicio de grabación. Sí, ahí sí. Está empezando la grabación entonces. ¿Ya? Bien. Sí, la grabación se inició ya. Ok. Bien, ahí comencé ya la proyección. Imagino que ya la están viendo. A ver, antes de comenzar, yo espero que hayan estado bien esta semana de receso, que hayan podido, en la medida de lo posible, descansar también un poco de las clases presenciales, que imagino que para ustedes estas clases a través de esta plataforma Teams también deben ser agotadoras. Por lo tanto, espero que de verdad hayan podido descansar, que se cuiden ustedes y sus seres queridos y que podamos pasar a, lo mejor que se pueda esta pandemia, ¿ya? Así que eso para comenzar. Bien. A ver, nosotros en las sesiones anteriores, antes del receso, estuvimos viendo eh, el Chile colonial y lo último que abordamos fueron las reformas borbónicas y el impacto que tuvo para las colonias hispanoamericanas y particularmente para los sectores sociales de las élites cuando analizamos el artículo, más bien el capítulo de John Lynch en torno a las revoluciones hispanoamericanas. Hasta ahí fue lo último que nosotros trabajamos y luego se dieron las directrices del siguiente trabajo de investigación, se presentó la pauta, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día nosotros vamos a continuar en esta línea y lo primero que tenemos que hacer referencia, recordar nada más, que durante la época colonial, incluso esto nosotros podemos extenderlo hasta el día de hoy, operaba la lógica de la pictocracia, usamos ese concepto de la pictocracia. Conforme más blanco el color de piel, más alto la escala social y por tanto se podía aspirar a ciertos cargos institucionales y conforme más oscura la piel, estaba más bajo en la escala social. ¿Ya? Por lo tanto, esa tradición social, racista, que estaba en la época de la colonia, se extendió después de la independencia y ha seguido hasta el día de hoy en distintas partes de América. Recordarán ustedes con la muerte el asesinato más bien de un ciudadano norteamericano, cómo afloró el tema del racismo, ¿ya? Eh, y por lo tanto la ciudadanía reaccionó ante este racismo que está permanentemente en distintas sociedades americanas, y Chile no es la excepción, ¿ya? Y esto viene desde la época de la colonia. Son prácticas, creencias racistas que están muy enquistadas en nuestra sociedad y que tienen raíces muy profundas de la época de la conquista y la colonización. ¿Ok? Bueno, cuando viene el siglo XVIII, que es un siglo de cambios, porque no solo se desarrollan los procesos independentistas, sino que recuerden, en Europa está la Revolución Industrial, está la Revolución Francesa, ¿ya? Y en las élites locales, en Latinoamérica, en los dominios hispanoamericanos, eh, compuesta por hacendados, estancieros, latifundistas, comerciantes mineros, controlaban los dominios hispanos. Y esto lo hemos dicho varias sesiones, ¿ya? Y cuando se desarrollan las reformas borbónicas, con una serie de transformaciones institucionales, con un gobierno centralizado, con el surgimiento de virreinatos nuevos, virreinato de Granada, virreinato de La Plata, ¿cierto?
se trae una serie de burócratas que vienen a trabajar en la administración de la colonia y surgen también estudios para ver cuál era el potencial de los territorios americanos para explotarlos adecuadamente. Surge la fundación de ciudades. Fíjense ustedes cuando surge Curicó, justamente en el contexto de las reformas borbónicas, ¿cierto? Manso de Velasco fue una de las autoridades que viene justamente a impulsar este tipo de iniciativas, ¿ya? Por lo tanto, se habla de una especie de reconquista de América, y ahí está la tesis de John Lynch, lo discutimos antes del receso, en la cual incluso se levanta la intendencia para quitarle poder a los cabildos, ¿ya? Donde estaban las familias ricas de aquel entonces. Ante eso, las élites locales reaccionan, pero no reaccionan de forma homogénea, no todos estaban disconformes con los nuevos cambios impulsados por los Borbones, sino que esto va a ser diferenciado. Hubo algunos que se vieron beneficiados por estos cambios, y recordarán ustedes lo que decía John Lynch con respecto a los agricultores, ¿ya? A los ganaderos que se vieron beneficiados. Pero habían otros que no se vieron beneficiados, que eran fundamentalmente los industriales locales, ¿ya? Los que producían, los talleres artesanales que existían acá, que se vieron mermados con estos cambios que comienzan a desarrollar las reformas borbónicas. Por lo tanto, las élites locales no todas reaccionan igual, sino que hay diferentes formas de cómo van a reaccionar ante estos cambios, ¿ya? También John Lynch lo menciona, pero no es el único, también Sergio Villalobos, Jaime Izaguirre y una serie de otros investigadores hablan de que ya durante el siglo XVIII se fue desarrollando un fuerte sentimiento americanista, un fuerte amor a la tierra, que va a servir para generar mayor distanciamiento entre los criollos con las personas que venían desde Europa a administrar las colonias, ¿ya? Por lo tanto, este americanismo, este amor a la tierra, se va a comenzar a agudizar en el siglo XVIII, incluso que va a servir posteriormente para los procesos independentistas, ¿ya? Por lo tanto, los que van a impulsar los procesos independentistas, muchos de ellos lo que buscaban era volver a tener el poder que habían tenido antes de la reforma borbónica, ¿ya? Por lo tanto, quienes van a impulsar muchos de estos cambios para dejar atrás los Borbones van a ser fundamentalmente estas élites que van a estar disconformes con los gobiernos de los Borbones. Consultas, comentarios hasta el momento, por favor. Las y los escucho. ¿No hay consulta hasta el momento? Continuamos entonces. Bueno, por lo tanto, en América Latina y en Chile también se va a hablar de que de fines del siglo XVIII se va a establecer una especie de sistema oligárquico que va a durar hasta las primeras décadas del siglo XX. Fíjense la cantidad de tiempo. Desde fines de la colonia hasta la primera década del siglo XX, 1920, 1930 aproximadamente. Todo ese periodo gobernaron y dirigieron los países latinoamericanos las oligarquías, ¿ya? ¿Y qué significa la oligarquía? El gobierno de unos pocos. ¿Y cuáles eran esos pocos? Los ricos de las ciudades. Estamos pensando los mineros, estamos pensando los hacendados, los agricultores, los latifundistas, los comerciantes, los militares de fines de la colonia hasta primera década del siglo XX, ¿ya? Por lo tanto, esos eran los que fundamentalmente gobernaban y que intentaban ellos transmitir lo que ellos asimilaban que era la sociedad ideal hacia el resto de las otras capas sociales. Esto es interesante porque lo que las élites, que en este caso unidas todas, van a establecer el sistema oligárquico, ellos visualizaban
cómo debía ser el sistema que debía operar en Chile, cuáles eran los valores, había que ser o no había que ser católico. Si ellos definían que debía ser católico, el resto del país era católico, ¿ya? Eh, si el país tenía que ser centralista o tenía que ser regionalista, ¿ya? Otros países, Argentina, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, definieron un sistema federal, pero en Chile se estableció uno centralista. ¿Quién definió eso? Fundamentalmente las oligarquías, los más ricos, que luego incluso de disputas internas establecen un sistema oligárquico, ¿ya? Por lo tanto, todos ellos, todas estas élites que se establecieron desde la época de la colonia, superaron incluso la independencia, se continúan para el siglo XIX, hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la sociedad a principios del siglo XX comienza también a cambiar, surgen los grupos medios, ¿ya? Los sectores, algunos profesionales, técnicos, que comienzan a disputarle el poder a los ricos de siempre y van a comenzar a entrar a la institucionalidad del Estado y ahí van a generarse algunos cambios, ¿ya? Por lo tanto, los sectores medios entran ya en la década del 30, la década del 40 al Estado y también a disputar la atención con los ricos que eran conocidos como que mantenían el sistema oligárquico, ¿ya? Por lo tanto, el sistema oligárquico se establece en la colonia y va a durar hasta primera década del siglo XX, teniendo su apogeo en el siglo XIX, ¿ya? Fíjense que esto estaba ocurriendo en Chile a fines de la colonia, primera década del siglo XIX, pero ocurre un acontecimiento. Como consecuencia de la Revolución Francesa, José Bonaparte, que es una de las personas encargadas de ocupar España, ocupa el lugar de Fernando VII, por lo tanto, en reemplazo de Fernando VII, que es capturado, ¿cierto? Por lo tanto, surge una tensión muy fuerte en torno a qué hacer. Si el rey Fernando VII había sido capturado el año 1808 en España y llegó otro monarca, francés, que venía con toda la carga de la Revolución Francesa, por lo tanto, ¿a quién jurarle lealtad? ¿Al rey que está preso? ¿Al nuevo monarca José Bonaparte? ¿O si el rey que está preso no puede gobernar y hay un rey legítimo? Había algunos que decían que el poder pasaba directamente al pueblo. Por lo tanto, comienzan a surgir gobiernos juntistas en España. Por ejemplo, una de las importantes fue la Junta de Cádiz, que comienza a reclamar el poder de la corona, pero ahora para el pueblo. Si el rey está preso y no puede gobernar y hay un rey ilegítimo, el poder tiene que recaer en el pueblo. Por lo tanto, surgen estos gobiernos juntistas. Y habían otros que en América Latina comienzan a decir, ojo, podemos independizarnos en esta coyuntura, ¿eh? Por lo tanto, entre el año 1808 y 1810, 1818, hay un debate súper fuerte en América Latina. ¿Qué hacer si el rey está preso? ¿Mantenerle fidelidad al rey preso? ¿Jurarle fidelidad al nuevo rey? ¿Someternos al pueblo español a través de los gobiernos juntistas que estaban levantando en España o iniciar los procesos independentistas? Se fijan, habían 4 opciones de cómo continuar. Por lo tanto, ante esta incertidumbre, ¿qué es lo que va a ocurrir? En Chile se va a convocar a que vengan los vecinos más importantes de las ciudades de Chile a reunirse porque va a haber un cabildo en Santiago el 18 de septiembre del año 1810 para discutir qué hacer y por lo tanto qué resoluciones al respecto tomar, ¿ya? En esta coyuntura surge por lo tanto el cabildo del 18 de septiembre del año 1810, cuando hay inquietud entre los vecinos, hay incertidumbre y hay a lo menos 4 opciones que se visualizan. Y ahí se convocan para el 18 de septiembre del año 1810.
Consultas, comentarios, por favor. Las y los escucho. ¿No hay consulta? Bueno, si no hay consulta, continuamos entonces. Miren, vamos a pasar entonces a la segunda parte que está muy vinculada con la primera. Para que ustedes vayan viendo, vamos a hacer un breve taller, obviamente sin evaluación nada, sino que un taller para que analicemos, una fuente, ¿ya? Se me perdió la fuente. Ya, acá. Ahí está. Ya. Bien, en el chat le estoy compartiendo un documento. Sí, ahí se compartió ya. Mientras, igual se lo voy a proyectar. Si es que ustedes no lo pueden descargar, se lo voy a proyectar igual. Pero el documento que le acabo de compartir es el acta del Cabildo del 18 de septiembre del año 1810. ¿Ya? Esa es una fuente. Y en historia se trabaja con fuentes. Y nosotros tenemos a lo menos dos tipos de fuentes. Las denominadas fuentes primarias, que son las fuentes que se originaron en el mismo momento del proceso histórico, y hay otras fuentes que se denominan secundarias, que son fuentes que se desarrollan con posterioridad al proceso histórico. Por ejemplo, si yo quiero analizar sobre el rol de los niños en la época de la colonia, a lo mejor una fuente directa o primaria, como se le denomina, puedo decir que es fundamentalmente una fuente, puede ser a lo mejor un registro de un sacerdote o una persona que sabía leer y escribir en esa época y que relata cómo vivían los niños, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la mirada de ese adulto en torno a cómo vivían los niños. Y esa es una fuente primaria, porque se hizo en el momento. Sin embargo, a lo mejor si nosotros queremos ver la época colonial, pero con una fuente secundaria, podemos ver lo que ha escrito Jorge Rojas, que es un historiador chileno, sobre la infancia. Y él ha hecho muchas investigaciones sobre la infancia en nuestro país, ¿ya? Y hoy día incluso salía en el diario a raíz de lo que se viene sobre el Día del Padre. Y a él le preguntaban sobre el Día del Padre y él decía, bueno, el Día del Padre es un invento reciente. La madre siempre fue alguien importante en la sociedad y siempre se le reconoció en alguna fecha importante, pero el Día del Padre es una cuestión más, un invento bastante más actual, ¿ya? Y bueno, él es un especialista en la familia y particularmente en la infancia, ¿ya? Y él, como especialista en la infancia, nosotros podemos leer los libros y ahí tenemos una fuente secundaria, ¿ya? Dicho esa aclaración entre fuentes primarias y fuentes secundarias, también nosotros podemos tomar, nos puede llegar cualquier tipo de fuente y la idea es que uno la interrogue en términos de la forma, ¿ya? Y por lo tanto ver, ya, si uno le llegó una carta y que la carta a nosotros nos comentaron de que es efectivamente, a lo mejor es del año 1854, ¿ya? Y cómo yo puedo tener certeza que esa carta es fiel, ¿ya? Efectivamente corresponde al periodo que nosotros estamos estudiando y no es una falsificación, no es un invento y estoy siendo engañado. Primero con la materialidad de la fuente. Por ejemplo, la pintura,
la tintura, el papel u otra cosa. ¿Corresponde al periodo o no corresponde al periodo? El papel que se usaba en el siglo XIX es el que yo tengo en mis manos o no. Y ahí veo la tintura, ¿ah? Y ahí se hacen pruebas si efectivamente la tintura tiene los años que dice tener o no, ¿ah? Lo otro, la reacción o estilo corresponde al periodo que se señala. ¿Cómo está escrito? ¿Corresponde o no corresponde a cómo se escribía en el siglo XIX? ¿Existe certeza del creador de la fuente? ¿Esa carta efectivamente era de él o de ella? ¿Ya? ¿Cuándo fue escrita o creada? ¿Tenemos certeza de aquello? ¿Cómo podemos tener certeza? Ahí son elementos solo para ver la forma. Y lo otro del contenido. ¿Qué es lo que nos dice la fuente? Primero, ¿por qué fue escrita a lo mejor esa carta del siglo XIX? ¿Por qué fue escrita o creada? ¿Cuál era el sentido? ¿Ya? Segundo, ¿qué dice o representa esa fuente? ¿Ya? Y aquí estamos apelando obviamente a la información que tiene. ¿Qué mensaje trata de transmitir? ¿Qué análisis puedo desarrollar con la fuente? ¿Se puede encontrar otra fuente que discrepe de lo que indica la analizada o no? ¿Se fijan? Y aquí yo tengo la fuente y la fuente me puede decir, por ejemplo, que es muy entretenido porque hay mucha información, Catalina de los Ríos de Lippberger, la Quintrala. ¿Ya? Hay mucha literatura, está el testamento de ella, y hay otras personas que hablaban pestes de ella. Por lo tanto, si yo tomo alguna de las cartas de ella, ver por qué fue escrita, y lo que busco es tratar de conocer los rasgos de la personalidad de la Quintrala, ¿ya? De Catalina de los Ríos de Lippberger. Veo en esta carta, ¿por qué fue escrita? ¿Qué es lo que dice la carta? ¿Qué dice o representa? ¿Qué mensaje trata de transmitir? Y ahí tratar de ir visualizando cómo ella escribe, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus emociones, cuáles son sus observaciones, tratar de ir desde ahí rescatando rasgos de la personalidad de Catalina de los Ríos de Lippberger, ¿ya? ¿Qué análisis puedo desarrollar con la fuente? Si trata con cariño al receptor de la carta, o al contrario, si lo trata con severidad, ¿ya? Y ahí puedo ir haciendo análisis, el tipo de escritura, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a lo mejor puedo encontrar otra carta que hable completamente distinto a lo que Catalina de los Ríos nos trata de transmitir, ¿ya? Y ahí uno va haciendo análisis histórico, ¿ya? Hagamos un ejercicio, un ejercicio. Voy a compartir lo que tienen ustedes enviado en el chat, que es el acta de la primera Junta Nacional de Gobierno, y esta es una transcripción que hizo el Archivo Nacional, ¿ya? Por lo tanto, obviamente no es el escrito original, tampoco está escrito con el estilo que se escribía en esa época, y un dato evidente de eso es, por ejemplo, usar esta Y y no la I latina. En el siglo XIX se usaba mucho la I latina, más que la Y, y aquí está con Y, ¿no? Por lo tanto, esta es una transcripción que hizo el Archivo Nacional, y si yo quiero ver cuán fiable es, digo la fiabilidad, me la entrega el Archivo Nacional, y que ellos hicieron la transcripción lo más cercana posible al original, ¿no? Eh, Eso. Por lo tanto, yo se las voy a leer y ustedes la pueden ir viendo, y también yo se la envié por el chat, y les voy a pedir que por favor saquen dos ideas de qué es lo que nos dice esta carta, ¿ya? Este acta, perdón. Dos ideas, nada más que eso, ¿ya? Así que se las leo, ustedes pueden ir siguiendo la lectura, lo voy a ampliar para que ustedes puedan ver con mayor claridad. Y además, si usted quiere leerla de forma individual, está el documento que se lo adjunté en el chat, ¿no? Y por favor, dos ideas. Leo, dice, como esta es una transcripción, la recuerdo, ¿cierto?
Y parte con el titular, dice: Acta de la primera Junta Nacional de Gobierno, Santiago de Chile, 18 de septiembre de 1810. En la muy noble ciudad de Santiago, a 18 días del mes de septiembre de 1810, el muy ilustre señor presidente y señores de su cabildo, congregados con todos los jefes de las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital en la sala del Real Consulado, dijeron que, siendo el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria el orden, quietud y tranquilidad pública, perturbada notablemente en medio de la incertidumbre acerca de las noticias de la metrópoli, que producían unas divergencias peligrosas en las opiniones de los ciudadanos, se había adoptado el partido de conciliarlas a un punto de unidad, convocándolos al majestuoso Congreso en que se hallaban reunidos para consultar la mejor defensa del reino y sosiego común. Conforme al acordado, y teniendo a la vista el decreto de 30 de abril, expedido por el Supremo Consejo de Regencia, en que niega toda provisión en materia de gracia y justicia, quedando solo expedido su despacho las de guerra, con consideración a que la misma regencia, con su manifiesto de 14 de febrero último, ha remitido de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas que ésta podría servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de su confianza, y proponiéndose que toda la discordia de la capital provenía del deseo de tal establecimiento, con el fin de que se examinase y decidiese por todo el Congreso la legitimidad de este negocio. Oído el Procurador General, que con la mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo existían las mismas prerrogativas y derechos que los de España para fijar un gobierno igual, especialmente cuando no menos que aquellos se haya amenazado de enemigos y de las intrigas que hacen más peligrosa la distancia, necesitado a precaverlas y preparar su mejor defensa, con cuyos antecedentes, penetrado el muy ilustre señor presidente de los propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el señor gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más digno de su confianza, más a propósito a la observancia de las leyes y conservación de estos dominios a sus legítimos dueños. Y desgraciado monarca, el señor don Fernando VII, en este solemne acto, todos los prelados, jefes, vecinos, tributándole las más expresivas gracias por aquel magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad que se estableciese una junta, presidida del mismo señor conde de la Conquista, en manifestación de la gratitud que merecía este generoso pueblo, que teniéndole a su frente, se promete el gobierno más feliz, la paz inalterable y la seguridad permanente del reino. Resolvieron que se agregasen 6 vocales interinos mientras se convocaban y llegaban los diputados de todas las provincias de Chile, para organizar la que debía regir en lo sucesivo, y procediendo a la elección de estos propuestos, en primer lugar, el ilustrísimo señor don Antonio Martínez de Aldunate se aceptó con universal aprobación del Congreso. Sucedió lo mismo con el segundo vocal, el señor don Fernando Márquez de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación, con el tercero, doctor don Juan Martínez de Rosa, y cuarto vocal, el señor coronel don Ignacio de la Carrera, admitido con los mismos vivas y aclamaciones, sin que discrepase uno de más de 450 vocales, y procediendo luego a la elección de cédulas secretas de los 2 miembros que debían completar la Junta, porque se advirtió alguna diferencia en los dictámenes, resultó la pluralidad
por el señor coronel don Francisco Javier de Reina y maestre de campo don Juan Enrique Rosales, que, manifestados al público, fueron recibidos con singular regocijo, en el que celebró todo el Congreso la elección de dos secretarios, en los doctores don José Gaspar Marín y don José Gregorio de Argumedo, que por su notoria literatura, honor y probidad se han adquirido todas las satisfacciones del pueblo. Se concedió a los secretarios el voto informativo, acordándose que el mismo escribano de gobierno lo fuese de la Junta. Se concluyeron y proclamaron las elecciones, fueron llamados los electos y habiendo presentado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender el reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando VII y reconocer al Supremo Consejo de Regencia. Fueron puestas en posesión de sus empleos, declarando el ayuntamiento, prelado, jefe de vecinos, el tratamiento de excelencia que debía corresponder a aquella corporación y a su presidente en particular, como a cada vocal el de señoría, la facultad de proveer los empleos vacantes y que vacaren, y las demás que dictase la necesidad de no poderse ocurrir a la soberanía nacional. Todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada, así en nombre del señor Fernando VII, a quien estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituidas y empleadas en su respectivo destino, y habiéndose pasado oficio al Tribunal de la Real Audiencia para que prestase el mismo reconocimiento el día de mañana, 19 del corriente, por haberse concluido las diligencias relacionadas a la hora intempestiva de las 3 de la tarde, resolvieron dichos señores se extendiese esta acta y publicase de forma de bando solemne, se fijase para mayor notoriedad en los lugares acostumbrados y se circulasen testimonio en los respectivos oficios a todas las ciudades y villas del reino. Así lo acordaron y firmaron de que doy fe. José Miguel Infante, Procurador General. Bien, lo escucharon y pudieron seguir y ver. Está también el documento en archivo, ¿cierto? En el chat. Por lo tanto, este ejercicio sencillo, les pregunto yo a ustedes alguna idea que podamos rescatar de este documento. ¿Qué nos dice? Por favor, ¿qué ideas podemos traer de esta fuente, entre comillas, primaria? Las y los escucho. ¿No hay ninguna idea? ¿Ninguna idea? Hola, profesora Martina. Hola, hola, ¿cómo estás? Cuénteme. Gracias. Bueno, más o menos lo que yo entendí es que en el fondo estaban como en un periodo de desequilibrio donde buscaron el apoyo, bueno, estas personas que son como representantes buscaron el apoyo del pueblo
porque por lo menos ahí en la carta dice que cuentan con todo el apoyo del pueblo para poner paz y orden y establecer más o menos establecer más o menos como una forma de organización. Entonces, yo creo que debe haber sido como un proceso muy largo donde ellos tuvieron que tener el apoyo del pueblo, po. Se van al jugado como para tener el apoyo del pueblo, po. Sí, fíjese que ahí lo dice, llegaron 450 personas, ¿ya? A esta reunión que fue en Santiago y hubo gente que no alcanzó a llegar, ¿ya? Que posteriormente, por los viajes, recuerde que esto fue en septiembre y en septiembre aún hay inestabilidad atmosférica, en la cual hay momentos de muchas precipitaciones y en esa época cuando había mucha precipitación los ríos crecían, desaparecían los pasos o los puentes se venían abajo. Por lo tanto, era difícil llegar a Santiago en esa época, se podían demorar varios días en llegar a Santiago. Y no sé si se fijaron que en ningún lugar dice que es un cabildo abierto, pero no hemos quedado con esta idea de que fue un cabildo abierto. Claro. Pero ¿Ya? no, No, no. no dice en ningún lado. ¿Ya? Ese es el Pero es documento, ¿no? que, y lo otro que me llama la atención mucho es que no hay un exaltamiento total contra la corona, po, porque en el fondo siempre dice como que la representación del rey Fernando VII, que en el fondo no hay como un delegamiento hacia ellos, po. Es como, supongo yo que debe haber sido como algo más paulatino en cuanto a la división con la corona, po. De hecho, lo que dice ahí directamente es que le jura lealtad al rey que está preso. Por Claro, lo tanto, aquí no hay en ningún momento se habla de independencia, de claro. independizarse de España en ningún momento. Al contrario, jurarle lealtad, lo dice, si no me falla la memoria, son 3 veces que lo dicen, en la cual le jura lealtad al rey que está preso. ¿Ya? Por lo tanto, el cabildo del 18 de septiembre del año 1810 lo que hace dentro de estas 4 opciones, ¿ya? Es decir, jurarle lealtad al rey que está preso, jurarle lealtad al nuevo monarca, José Bonaparte, someterse al pueblo español, a la Junta de Cádiz, o independizarse, de las 4, eligió mantenerle fidelidad al rey preso Fernando VII. Por lo tanto, no hay independencia acá. ¿Se fijan? Por lo tanto, establecer de que Chile comienza su independencia el 18 de septiembre del año 1810 a partir de este cabildo es justamente no darse cuenta lo que dice el mismo texto, de que ahí no se inicia la independencia porque no se establece la independencia, no se le jura lealtad, no se busca un proceso emancipador, sino que al contrario, se le jura fidelidad al rey que está preso. ¿Ya? Lo que sí nosotros podemos decir que es el primer gobierno, podríamos decir, organizado por los propios vecinos. Eso sí, podríamos decir que el primer gobierno propio, eso sí, pero no hay independencia todavía. La independencia se va a ir madurando y discutiendo posteriormente. En esta primera reunión, en la cual concurren 450 personas que fueron invitados, normalmente la mayoría eran miembros de las élites, no fue un cabildo abierto, no podía entrar cualquiera, y ahí ellos lo que definieron fue más bien jurarle lealtad al rey que está preso. ¿Ya? No sé si hay alguna otra idea que quieras mencionar de este texto. Ok, si no hay ninguna otra, voy a pasar al último punto y que dice relación con la investigación de ustedes. A ver, me enviaron o nos enviaron una carta junto al profesor Enrique y nosotros estuvimos discutiendo esa carta y finalmente llegamos a la decisión de que vamos a aceptar entre 3 a 5 estudiantes en los equipos de investigación, ¿ya? Yo había mencionado 4, que ese era el número, y por lo tanto vamos a aceptar hasta 5 integrantes del grupo, entre 3 y 5. ¿Ya? Eso va a ser para que ustedes lo sepan. ¿Ya?
Y lo segundo, para hoy, que la idea es que usted, para poder desarrollar esta investigación, bueno, los grupos armados y definida la temática. Es decir, si yo voy a hablar sobre la guerra civil del año 1859, ya. ¿Qué voy a abordar de la guerra civil del año 1859? Ah, las causas, ya. Me tengo que focalizar en las causas. ¿Y qué tipo de causas? Políticas, económicas, militares, ¿qué tipo de causas? No las políticas, ya. Entonces voy a analizar las causas políticas de la guerra civil del año 1851. Eso es, nada más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí después tengo que justificar por qué es importante analizar la guerra civil del año 1851. Y usted dirá, bueno, efectivamente durante el siglo XIX no todos estaban muy contentos de que el país sea efectivamente tan centralista y había una serie de esfuerzos que decían que el país tenía que ser mucho más federalista y que tenía que haber mayor nivel de libertad, de conciencia, de pensamiento en esa época y no lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, analizar este proceso nos permite ver cómo se organizaba el poder, el Estado, pero también el pensamiento que primaba en esa época. ¿Se fijan? Y ahí estoy justificando la investigación. ¿Ya? En consecuencia, y termino con pregunta de investigación. ¿Y cuál sería la pregunta de investigación? En consecuencia, queremos conocer, la pregunta sería, ¿cuáles fueron las causas políticas que originaron la guerra civil del año 1851? Y como objetivo, yo tendría que escribir objetivo general, recuerde que siempre es un verbo amplio, y cuando se parte con un verbo amplio tiene que ser conocer, comprender, analizar, estudiar. ¿Se fijan que son amplios esos verbos? Por lo tanto, a lo mejor puede ser analizar las causas políticas que originaron la guerra civil del año 1851. ¿Ya? Y los objetivos específicos, 2 a 3 no más. Y los objetivos específicos son mucho más concretos y que me ayudan a responder al objetivo general. Por ejemplo, si yo voy a analizar cuáles fueron las causas políticas, primero, identificar los conflictos políticos que habían en el contexto de la guerra civil del año 1851. ¿Me ayuda a responder el objetivo general? Sí. ¿Es más concreto que el general? ¿El objetivo general? Sí, porque es identificar, el otro es analizar. Por lo tanto, ¿me sirve? Sí. Segundo, estudiar los conflictos entre los sectores políticos a mediados del siglo XIX. ¿Me sirve para esto? Por supuesto. Estoy estudiando y acá el objetivo general es analizar. ¿Y los conflictos políticos entre los grupos? Sí. ¿Me ayuda a entender esto? Por supuesto. ¿Se fijan? Y así voy haciendo los objetivos específicos. Consultas. Comentarios, por favor. Ojo, mientras surgen las consultas, el profesor Enrique en Historia de América le entregó un listado de temáticas en Historia de Chile, en la parte de Historia de Chile. Yo efectivamente lo que hago es entregarle libertad para que ustedes vean la temática que ustedes quieren hacer. Ahí yo no les voy a entregar el listado, sino que les dejo libertad para que ustedes decidan la temática que tiene que ver, obviamente, con Historia de Chile. Consultas, comentarios, por favor. Me acaba de entrar una pregunta por el chat y dice, profe, no pude estar en la clase pasada, pero algo entendí, sin embargo, mi duda es la investigación es entre algún periodo histórico. Eh, a ver, sí, la idea es que sea siglo XIX, siglo XX, ahí está el grueso, aunque si usted quiere hacer de la época colonial yo no tendría problema. Si aquí lo que interesa es que usted aprenda a investigar, ¿ya? Por lo tanto,
siglo XIX, siglo XX, y si quieren hacerlo Chile colonial, ni un problema, ¿ya? La idea es que, insisto, que aprendan a investigar. Ese es el resultado de aprendizaje que está declarado en este curso, que ustedes tienen que tener elementos básicos de la investigación, ¿ya? Y hay otra que me pregunta en el chat también una compañera o compañero de ustedes. Dice, buenas tardes, profesor. Consulta, ¿usted podría facilitar libros que aborden el periodo que es que investigar debido a que cuestan encontrar libros por internet? Ya, primero, para poder yo ayudarles con autores, tengo que saber de qué investigar, porque le puedo dar libros que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que ustedes van a investigar, ¿ya? Por lo tanto, tengo que primero saber de qué va a tratar su tema y ahí quizás puedo orientarlo. Segundo, con respecto a libros, en internet hay muchos. La verdad que hay muchos. Y artículos aparecen permanentemente. Sugerencia, usted en el buscador Google pone Scholar Google, usted lo pincha, usted pincha ahí y le va a salir un buscador. Y en ese buscador usted pone la temática que usted va a abordar y le van a aparecer todos los artículos publicados y usted puede poner en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años que están ahí y hay un listado pero eterno de artículos y libros publicados en torno a la temática que usted va a investigar. Otra fuente, usted puede entrar a la página memoriaschilena.cl y ahí también hay una parte en la cual tiene que ver con historia y está desplegada una serie de temáticas y junto con las temáticas hay una gran cantidad de libros que están para descargar y también hay fuentes en memoria chilena, ¿ya? Por lo tanto, fuentes a disposición, libros hay digitalizados, hay muchos. Eso sí que hay muchos, ¿ya? Obviamente hay algunos que no están digitalizados, ¿ya? Pero hay muchos que están efectivamente digitalizados y muchos artículos que están digitalizados, ¿ya? Por ello, por favor, definir claramente la problemática y luego buscar al Google Scholar, puede buscar en memoria chilena, ¿ya? Ahí tiene dos vías para encontrar mucha literatura fácilmente. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Por favor, la idea es que aprovechemos estos minutos y no estemos ya cuando vamos a entregar el trabajo y me estén preguntando, profesor, es que no entendía cómo se hacía la problematización, ¿ya? Y por eso yo ya lo expliqué en la clase pasada, y por eso la idea es también aclarar dudas ahora, porque en la próxima sesión mi idea es ir avanzando en otras cosas que ustedes tienen que tener en la investigación. Bien, parece que no hay duda. Bueno, si no hay duda, entonces lo dejaríamos hasta aquí por hoy, ¿ya? Que tengan una muy buena tarde. Por favor, los grupos que comiencen a trabajar con celeridad para que no se atrasen, ¿ya? Les mando un abrazo a la distancia, cuídense mucho y que estén todas y todos muy bien, ¿ya? Chao, chao.